Adora el nombre del Señor. Que ese aplauso sea un gesto de gratitud al Dios grande y soberano, al Dios que llena su vida, al Dios que le bendice. Señor, anhelamos tu presencia en nuestros corazones. No permita, Señor, que nuestras actitudes, nuestras acciones o aún hasta nuestros pecados aparten tu presencia de nuestras vidas. Danos humildad en nuestros corazones para acercarnos a ti en plena certidumbre de fe. Señor, tú eres Dios grande y soberano. Bendice nuestras vidas con tu amor y misericordia. Hoy estamos aquí reunidos en esta celebración, no solo de tu resurrección, sino del advenimiento de tu Espíritu Santo, recordando la fiesta de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se hizo manifiesto sobre los apóstoles, Señor, y los creyentes en aquel aposento alto. Hoy vive por la fe en nuestros corazones, pero ayúdanos a mantener viva la llama de ese fuego glorioso de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Antes que se sienten, ha sido una carga de nuestros pastores Ender y Xiomara Vargas que durante este mes, en cada culto, hagamos un clamor por Venezuela, una oración por nuestro país. ¿Qué podemos aportar nosotros como iglesia para salidas en este país? Nuestra oración, orando por nuestras autoridades, desde el señor presidente de la República hasta el último en la estructura, que serían los voceros de los consejos comunales, orando por ellos, para que el Señor los dirija, que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude. Y vamos a tomarnos de la mano. Allí donde está, tome la mano de que tiene a su lado, y juntos vamos a hacer este clamor a Dios. Hay una exhortación del Señor a la iglesia a que oremos por las personas que están en eminencia. Señor, en el nombre de Jesús, tomados de la mano cada persona en esta congregación, unidos por la fe y en un solo sentir, queremos clamar a ti por nuestra Venezuela. Señor, Venezuela entró en un proceso del cual tú nos habías hablado y alertado, porque tu palabra dice que antes que cualquier cosa acontezca, tú lo anunciarás a tu pueblo a través de tus siervos los profetas. Por ello, desde el año 83 venimos orando a Dios, orándote, Dios, por nuestro país. Y creemos que las circunstancias, aún difíciles que nos ha tocado vivir, hubiesen sido peor si la iglesia no hubiese estado orando. Pero ayúdanos a no desmayar, Señor, en nuestra oración por Venezuela. Permite, Señor, que con un corazón alineado a ti y a tu palabra, y sin ninguna inclinación político-partidista, nosotros podamos clamar a ti por nuestro país, por el progreso y por la bendición de nuestra nación, para que nos saque, Señor, adelante en esta situación económica, que permitas, Dios amado, que nuevos capitales lleguen al país, que
Que capitales que han salido, Señor, retornen a este país. Y que se abran puertas de empresas que hoy están cerradas, que sean reaperturadas o redimensionadas, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por los avances que hemos tenido, porque hemos ido, Señor, progresando. Pero queremos rogarte, Dios eterno, en el nombre de Jesús, que por tu misericordia saques esta nación adelante. Oramos, Señor, en ello por todas las autoridades, por todos los que están puestos en eminencia, por todos los que están, Señor, en la administración pública. Oramos, Señor, por los 5 poderes constituidos en esta nación, para que tu gracia sea manifestada sobre ellos y tu temor también sea derramado en sus corazones. De manera, Señor, que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor, que en su misericordia nos permite estar en su casa de oración. Nos permite estar aquí para adorarle y para bendecirle. El tema que hemos abordado este mes ha sido sobre el Espíritu Santo, sus distintas manifestaciones. Y yo quiero compartirles hoy 2 manifestaciones del Pentecostés en la iglesia. Quiero para ello leer Levíticos 23:15 y Hechos 2:1 al 3. La palabra del Señor dice, Levíticos 23:15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, después el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano. Hechos 2:1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. 2 pasajes importantes, interesantes, que hacen referencia a lo que hoy nosotros conocemos como la fiesta de Pentecostés. Quiero hacer una breve reseña de la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, la Pascua y los tabernáculos eran 3 fiestas principales en Israel. Eran 3 fiestas anuales de obligatorio cumplimiento y eran las fiestas como principales en su adoración. La fiesta de Pentecostés se celebraba al término de la cosecha de la cebada. Dice, a partir de la cual se contaban entonces 7 semanas para ofrecer el nuevo grano. Terminaba la cosecha, se tomaba el día de reposo, el siguiente día pasaba un día y se contaban 7 semanas, así que al final teníamos 50 días, que es lo que significa Pentecostés, 50 días. Pero esa era la fiesta para ofrecer el nuevo grano al Señor. Ahora bien, en tiempos del Nuevo Testamento, la tradición identificaba esta fiesta como una conmemoración del día en el que Israel recibió la ley o la Torá. Fue una fiesta que Dios estableció, que era la fiesta de las primicias. Pero como inserto en el texto se dice que deberían cumplir la ley que Dios le había dado, entonces los escribas, los fariseos, los estudiosos empezaron a decir, esta también es la fiesta de celebración de cuando nosotros recibimos la ley de Dios para ser guiados y para ser dirigidos. Así que para la época del Nuevo Testamento, después esta es una práctica que ocurrió después de la destrucción del templo de Salomón. Ahora, para la iglesia, para nosotros hoy, la fiesta de Pentecostés
celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre los primeros cristianos. Pentecostés no significa que vino el Espíritu, sino que lo que sucede es que se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés de los 50 días, celebrando aquello, la fiesta de las primicias o de haber recibido la ley, cuando en ese momento descendió sobre los apóstoles y los creyentes que con ellos estaban, que completaban 120 en el aposento alto, descendió el Espíritu Santo y ellos hablaron en otras lenguas y hablaron las maravillas de Dios en otras lenguas. Entonces, a partir de allí, la iglesia celebra el advenimiento del Espíritu Santo. Advenimiento que el Señor había anunciado cuando dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes. Ese Espíritu Santo vino para estar con nosotros y está con nosotros hoy en nuestros corazones. Aleluya. Hay 3 manifestaciones muy peculiares de la venida del Espíritu Santo que están recogidas en el libro de los Hechos. La reunión que vi en el aposento alto, donde estaban los 120, los apóstoles y los otros discípulos, donde vino la manifestación del Espíritu Santo. Luego, la reunión que habían los discípulos, donde ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo con una multitud que se habían convertido y fueron también bautizados. Así fueron bautizados en agua y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y la tercera manifestación particular es la que ocurre en la casa de Cornelio y la comunidad que con él estaba. Cornelio estaba junto con sus trabajadores y con todo lo que era su familia. Recuerde que para esa época, cuando se hablaba de casa, hacía referencia no al edificio, sino a toda la familia, y la familia extensiva que dentro de esa casa incluía los trabajadores, los siervos y los esclavos si allí habían. Entonces, en esa manifestación, en esa reunión donde Pedro les estaba predicando el evangelio, allí también el Espíritu Santo hizo una manifestación y bautizó a todos los que estaban con el Espíritu Santo. De manera que estas 3 manifestaciones nos ponen a nosotros en contexto de que el Espíritu Santo iba a venir para cubrir toda la humanidad y que el evangelio no sería un evangelio exclusivo para la nación hebrea, sino que sería un evangelio para toda la humanidad. Sería un evangelio que iba a cubrir y a llenar toda la tierra. De hecho, el apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén, cuando está hablando sobre lo que había acontecido en la casa de Cornelio, él dice: estando nosotros en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió igual que como descendió con nosotros en el día de Pentecostés. Esto es como para que vieran que no había diferencia entre aquellos porque eran hebreos y estos que ahora eran gentiles, sino que entre los hebreos y los gentiles el Espíritu Santo había tenido una manifestación igual que sin ningún distingo había fluido en ellos. Ahora bien, una iglesia que tenga las características o manifestaciones del Espíritu Santo, son muchas manifestaciones que debe tener una iglesia que tiene la presencia del Espíritu Santo en ella. Pero yo quiero compartirles solamente de 2. Para ello quiero hablar entonces primero de que la influencia del Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, es que hace desarrollar el carácter de Cristo en el creyente. Hace desarrollar el carácter de Cristo en el creyente. Nadie puede cumplir el evangelio si no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. Solo el Espíritu Santo nos capacita para vivir el evangelio de Cristo. Ahora hay un texto aquí, Hechos 2:42. Dice que una vez que ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos, dicen el 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos 4 aspectos que nos hace referencia Lucas en este texto, nos habla del carácter de la iglesia, de lo que la iglesia necesitaba desarrollar. Y esto nos dice entonces que la iglesia era constante
primero en la disciplina espiritual. Perseveraban en la doctrina y perseveraban en las oraciones. Es un binomio que es importante para estar creciendo adecuadamente en la vida cristiana. Un equilibrio entre la doctrina y la oración. La doctrina debe ser pura. La doctrina debe ser bíblica. La doctrina debe estar apegada a la palabra de Dios, porque si no está apegada a la palabra de Dios, genera una falsedad que puede ocasionar hasta la condenación eterna. Y la iglesia debe diferenciar entonces entre lo que es doctrina, lo que son dogmas, lo que son creencias que la iglesia tiene, que todas son importantes. Hay corrientes predicadores que tienen una corriente que le dice, es que nosotros no tenemos dogmas de hombre. Bueno, primero todos los dogmas son de hombre. No hay dogmas de Dios. Todos los dogmas son de hombre. Y los dogmas los hay de distintas categorías. Ahora, toda iglesia tiene que tener dogmas, porque los dogmas no son otras cosas que las normas de funcionamiento. Entonces toda iglesia tiene que tenerlos. No son bíblicos, pero están desprendidos de los principios bíblicos. Por eso hablamos de dogmas cristianos o de dogmas bíblicos, que son diferentes a la doctrina, pero son importantes tenerlos y hay que respetarlos y hay que cumplirlos. En esta iglesia tenemos un dogma. Durante la celebración del culto, por respeto, nadie debe pasar frente al altar. Debe dar la vuelta. ¿Y se condena que pase por el frente? No. ¿Pero qué tiene que ver que pase por el frente? Que es una norma que está establecida que debemos respetar. ¿Ya? Hay gente que no le importa. No le importa, está bien. Allá está bien, aquí no está bien. Y hay que respetarlo. Pero eso no es bíblico. Bueno, pero desprende del principio bíblico que te enseña que en la casa de Dios hay que tener reverencia. ¿Ya? La sana doctrina te lleva entonces a estar equilibrado. Hay tantas cosas que hoy se predican. Hay unas corrientes ahorita de paternidad. Unas cosas locas. Porque somos padres espirituales de la gente. Sí, Pablo dijo, esos son mis hijos espirituales. Para algunos dijo que era la madre porque dijo, los engendré yo en Cristo. O sea, pero usted escucha bien a la gente que le dice, no, papá, papi. Y usted no sabe si le están hablando del papá biológico del pastor. No, los pastores no somos los papás de nadie. Somos los pastores. Que nosotros tenemos un cuidado paternal, es otra cosa. Cuidamos a la iglesia como un padre cuida a sus hijos. Ahora hay gente que por algún vínculo, por alguna relación, nos mira como un padre. Y hay otros a quienes nosotros miramos como un hijo en situaciones particulares. Pero esa doctrina de la paternidad es alguna gente a veces que ni quiere a la gente, pero se hacen decir que son papás. ¿Serán malos padres? Porque hay gente que ni le da la mano a los demás, pero son papás. Y otros que son mala gente, que son mala familia, porque son hijos del mismo papá, porque se congregan en la misma iglesia, pero no se hablan. Porque están enrollados y tienen rollos y tienen conflictos y cuestiones y no se habla. Se congregan en la misma iglesia y no se habla. Entonces son hijos, familias disfuncionales, diría anciana Nilva, ¿no? Porque entonces es como que los hermanos no se hablan, no se perdonan. O sea, esas cosas no son sana doctrina. Gracias al Señor por los pastores principales que tenemos en esta iglesia, que han conservado una sana doctrina hasta el día de hoy. Que Filadelfia tiene una sana doctrina. Que en esa sana doctrina nosotros podemos crecer armónicamente. Podemos llevar el mensaje a cualquier contexto, como lo hacemos en distintos barrios, en comunidades y hasta en África, Senegal, donde tenemos nuestro trabajo misionero, con una doctrina sana y con una doctrina equilibrada. Una iglesia entonces que tiene la manifestación
del poder del Pentecostés en su vida es una iglesia que persevera en la doctrina y persevera en la oración. La iglesia tiene que orar junta. Por ello es importante que usted venga al culto de oración y también al estudio bíblico, que brillan por su ausencia, pero es importante porque en la oración oramos juntos y la palabra la estudiamos juntos. Entonces es importante que perseveremos nosotros en la oración. Oramos los unos por los otros. Hay momentos que no tengo fuerza y necesita que oren por mí. Hay momentos que usted no tiene fuerza y oramos por usted y nos ayudamos los unos a los otros. Perseveramos en la oración y la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Aleluya. Puede mucho. En estos días estaba hablando con un hermano que estaba en una crisis. Tiene problemas en la empresa. Le están poniendo demasiado trabajo. Estaba este sol. Usted sabe que en estos días yo, como dice la gaita, un sol malasangroso, ¿no? Dios mío, que nos ahoga. Los pobres aire acondicionados sufren porque no enfrían más. Y a él le tocaba subirse en un techo como a las 4 de la tarde. En un techo que dijo, pastor, aquí abajo está la temperatura como en 36. Y allá arriba está como en 44, 45. Y estaba molesto. Y mientras él estaba hablándome, yo estaba orando en la mente. Señor, ¿qué le digo? Dame una palabra. Y Dios me dio una palabra para compartirle. No le voy a decir porque se me acaba el tiempo. Pero le dije, chico, subite ese techo con gozo. Subite ese techo con gozo. Olvídate que te están explotando en el trabajo. Dale gracias a Dios. Vamos a orar. Y oramos. Le dije, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Él es el que nos impulsa, Él es el que nos ayuda. Subite ese techo con gozo. Y vas a ver que la temperatura baja. Y me llamáis cuando bajéis del techo. Como a la media hora me llamó y me dijo, pastor, ya arreglé la máquina, gloria a Dios. Bueno, le pude resolver ahí porque no daba tiempo porque hacía otro trabajo, pero le dejé esta máquina funcionando y voy a poner a trabajar la otra. Porque la oración, cuando perseveramos en la oración y oramos los unos por los otros, Dios nos ayuda. La oración es tan buena que, como nos enseñaba el pastor Vargas en su penúltimo viaje, nosotros empezamos a orar en la carne y terminamos orando en el espíritu. Cuando estamos molestos no queremos orar. Pero nosotros queremos orar cuando todo sale bien, cuando todo está chévere, ¿verdad? Ay, Dios, este panorama aquí, este ambiente, este ambiente natural. Ay, provoca, escuchamos a esta gente de la alabanza cantando, provoca adorar a Dios. Oramos. Pero cuando no queremos orar, oramos. Cuando estamos bravos, oramos. Empiece a orar. Empiece a orar. Clame a Dios y en un momento usted estará fluyendo en el Espíritu. Usted estará fluyendo en el Espíritu. Y aunque la situación no cambie, como usted cambia de actitud y empieza a fluir en el Espíritu, las cosas salen distintas. El hermano siguió con las mismas órdenes de trabajo. La temperatura siguió igual de caliente. La placa donde se iba a subir estaba igual de caliente, pero él ahora tenía el gozo del Señor, hizo su trabajo feliz en medio del calor. Entonces, aunque las circunstancias no cambien, Dios va a obrar en tu vida y va a hacer que las cosas tengan otra salida. Son decididos en mantener la armonía espiritual. Qué importante la armonía espiritual. Porque la armonía espiritual es la que nos hace fluir a todos. Ahora, usted mira todos estos instrumentos y todos estos hermanos que cantan y tocan. Cantan chévere. Esa armonía que tienen ellos al cantar y a tocar sus canciones se genera de los ensayos. Y de que no puede tocar cada uno lo que quiere, sino que tiene que tocar lo que le toca. Bueno, él puede tocar las mismas notas con un arreglo aparte y lo integra y chévere. Yo no sé de música, pero yo sé que si uno toca en do, el otro no puede tocar en re. Ahora, cuando ellos tocan en armonía, todos esos instrumentos que son diferentes y que funcionan al mismo tiempo, producen
música que nos eleva para adorar a Dios. Porque están tocando acordes en armonía. Si esos mismos instrumentos no están acordes ni en armonía, entonces lo que hacen es bulla, es ruido. Y esos mismos instrumentos, el sonido de esos mismos instrumentos que nos eleva para adorar a Dios, si no están en armonía, nos hace doler la cabeza, nos cansa. El Señor quiere que la iglesia tenga un nivel de armonía que pueda producir la melodía que el mundo necesita para conocer a Dios. El Señor quiere que su iglesia tenga un nivel de armonía donde la bendición pueda correr y la vida eterna se pueda manifestar, como dice el Salmo. Es delicioso habitar juntos en armonía. Y esa armonía se genera por la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. La vida de Cristo en usted y el Espíritu Santo obrando en usted le va a ayudar a vivir en armonía. Le va a ayudar a deponer actitudes. Le va a ayudar a ceder, aunque usted tenga la razón. Le va a ayudar a mirar a la gente de otra manera. Y dice, ese hermano me cae mal. Bueno, está bien que te caiga mal. Dice, Señor, ese hermano me cae mal, pero debe caerme bien. Porque él y yo somos hermanos. Tú moriste por los dos y nosotros podemos vivir en armonía. Y Dios va a ayudarle. Y usted va a tener una buena relación con ese hermano. Puede vivir en comunión solo cuando tenemos armonía. Porque si no hay comunión, no hay armonía. Y si no hay armonía, no hay comunión. Entonces vivimos en comunión. Y esa comunión va a mostrar al mundo lo que nosotros somos en Dios. Cristo dijo que si nosotros permanecemos unidos y somos uno, el mundo conocerá que somos de Él. Y el mundo podrá ver el reflejo de Dios en la vida de cada creyente y de cada iglesia. Es tan importante el testimonio que damos cuando hay comunión los unos con los otros. Yo estoy muy agradecido y mi familia estamos muy agradecidos de ustedes porque la mayoría sabe que hace 15 días partió mi mamá. Hoy hace 15 días estábamos enterrándola. Y el apoyo de la iglesia, la solidaridad de la iglesia, testificó a mi familia inconversa de la unidad que mantenemos nosotros y de la comunión que nosotros tenemos. Pero no solo a mi familia inconversa, al dueño de la funeraria. Fue tanta gente el sábado al velorio que al dueño de la funeraria, de ver el apoyo de comida, unos hermanos del Ministerio de Alimentación que nos ayudaron a atender la familia ahí con comida y con cosas, y comida que llegaba y esto que llegaba y todo lo que llegaba, que cuando llegó todo ese gentío, el dueño de la funeraria abrió una sala que estaba desocupada y me dijo, pastor, para que la usen también. Es el resultado de una iglesia que tiene el fuego del Espíritu Santo en su vida. Un hermano mío que es incrédulo, dice él. Yo creo que el único evangélico que entra a su casa he sido yo y mi familia. ¿No le gusta eso? Pero le digo a mis hermanas, como grabaron el servicio, lo grabaron para mis sobrinos que están en el exterior. Le digo, dame el video ese. A mí no me gusta esa cosa, pero es bonito. Yo quiero escucharlo otra vez, bonito. No he ido nunca a la iglesia. Pero en el velorio de nuestra madre, por la comunión de los hermanos, pudo recibir vida de Cristo. Ese es el efecto de una iglesia que se mueve
en el Espíritu. Es probable que usted diga, pero cuando a mí me pasó nadie fue. Es probable que usted no va a parte de ninguno. Dios va a moverse porque la comunión unos con otros es intercambio. Usted está al lado del que tiene necesidad. Cuando usted tiene necesidad, estarán al lado suyo. Si a usted no le interesa la necesidad de los demás, cuando usted tenga la necesidad, nadie se interesará en su necesidad. Es que la comunión es recíproca, tiene que ser uno con otro. ¿Están aquí? Gloria a Dios, qué bueno. Es importante porque eso hace que se mueva la vida de Cristo en las iglesias. La segunda característica es que la iglesia que tiene esa manifestación del Espíritu Santo cumple con la gran comisión. Levanten la mano los que están aquí que saben lo que es la gran comisión. Levanten la mano. Pastores, si quieren se para aquí, mira para allá que ustedes son de evangelismo. Manténgala arriba, no le dé pena, téngala allá arriba. Ajá. Pastores, los que no levantaron la mano no saben lo que es la gran comisión. Entonces, ¿qué va a cumplir si usted no sabe? La gran comisión es sencilla. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la gran comisión. ¿Será que hago un ejercicio con los que no saben qué es la gran comisión? Repita conmigo entonces, en voz alta, que se escuche, para que los que levantaron la mano se escuchen. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Vamos a hacerlo ahora en primera persona. Voy por todo el mundo predicando el evangelio a todo aquel que crea y se bautice, se salva. Aleluya. Eso es la gran comisión. El Pentecostés fue el punto de partida para el cumplimiento de la misión de la iglesia. El Pentecostés fue el punto de partida para la misión de la iglesia. Fue el inicio de la difusión del evangelio a través de la predicación a todas las razas. Hay iglesias pentecostales que no entienden esto y creen que el Pentecostés es solamente hablar en lengua. Entonces hay muchas iglesias que la gente habla en lengua, pues no tiene comunión los unos con los otros, no predica el evangelio, sino que hay gente que se siente santa, que tiene como estatus, niveles. O sea, hay gente que dice, yo soy el vaso de la iglesia. Y yo le dije una vez a un hermano, Dios no tiene vajilla, manito, para tener vasos así. No. Dios puede usar al que quiere. Dios puede usar, no tiene determinadas funciones exclusivas para algunos, como si tenga una supremacía por encima de los demás. No, Dios puede usar a cualquiera. Dios está dispuesto a usarnos a todos. Y el Pentecostés fue el inicio del cumplimiento, porque para la predicación del evangelio nosotros necesitamos la fuerza y el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, la iglesia vence las dificultades y predica el evangelio con atrevimiento, con idoneidad, con ánimo y con eficacia, con denuedo. Todo eso que le dije no es otra cosa que denuedo. Predicamos el evangelio con atrevimiento, predicamos el evangelio con idoneidad, predicamos el evangelio con ánimo y predicamos el evangelio con eficacia. Te impulsa el Señor y te lleva a predicar el evangelio. Ahora bien, había un predicador, José Castillo Mora. Él se convirtió al Señor por allá, creo que fue por 1906, 12, por ahí se convirtió José Castillo Mora.
Cuando las clases para bautismo duraban 5 años. Aquí se dan 12 clases. 5 años. Y después que terminaba los 5 años, para bautizarse tenía que dejar un nuevo creyente en la clase. Porque si no tenía un nuevo creyente en su clase, no se bautizaba hasta que ya estaba listo, porque le faltaba ganarse un alma para poder bajar las aguas. Esa gente era aguerrida para predicar el evangelio. Esa gente era atrevida para predicar el evangelio. Y José Castillo Mora estaba predicando en un pueblo de Falcón. Iba todas las semanas, se iba un día caminando y llegaba a ese pueblo y pasaba todo el día evangelizando. Pero había una casa que estaba en la entrada del pueblo donde el hombre tenía la casa cercada de malla, de esa de ciclón, que decimos nosotros. Y cada vez que él llegaba, que lo llamaba, el hombre le chuleaba al perro. Era un perro grande y se lo chuleaba. Y Castillo Mora no había podido predicarle. Pero llegó el día final. Predicó a todas las casas. Nada más que faltaba la casa del perro. Y José Castillo Mora dijo: hoy le predicamos a la casa del perro. Y cuando llegó a la cerca, que llamó al señor que estaba sentado allá en un taburete recostado a la pared, el hombre le chuleó al perro. Y cuando el perro llegó, José Castillo Mora se saltó la cerca. Se tiró de lado adentro. Cuando cayó al suelo, oró por el perro y lo mandó a sentarse. Siéntese ahí. Y el perro se quedó quieto. Y él fue y le dijo: ¿y usted me oye? Y le predicó el evangelio. Y ese hombre se convirtió a Cristo. Ese es el atrevimiento para predicar el evangelio. Que en alguna circunstancia Dios nos hace atrevernos a predicar el evangelio. Hay gente a la cual Dios lo ha capacitado para predicar el evangelio en otros contextos y en otras culturas. Han llegado a predicar el evangelio en la China. Han llegado a predicar el evangelio en países islámicos con el riesgo de su vida, pero por el Espíritu Santo han asumido el riesgo. Cuando nosotros tenemos esa dirección de Dios y el apoyo de Dios y la fuerza de Dios, no tenemos miedo para hacer la obra. En mi experiencia de ser pastor penitenciario de la cárcel de Sabaneta, me tocó enfrentar algunas situaciones difíciles. Meterme a hablar con la gente, con los pranes, cuando estaba en un tiroteo entre 2 patios matándose. No es que yo era muy valiente, sino que el Espíritu Santo va con nosotros. Y vamos. Y mire que un día hubo una masacre. 8 muertos, 27 heridos. Y los 27 heridos estaban en un patio donde para salir para la enfermería tenían que pasar por los calabozos, y eran enemigos de los calabozos, de que si pasaban por ahí los mataban. Ni el médico ni el enfermero querían entrar para allá porque les daba miedo. Y el único que pasaba era el pastor. No, que era muy valiente, que el Espíritu Santo iba conmigo. Y ahí me tocó curar los heridos, sin saber nada. A uno que le explotó una granada cerca del pie. Había un médico aquí en Filadelfia que yo lo había conocido en una reunión y lo llamé. Y con el teléfono aquí le decía: hermano, ¿y ahora qué hago? Corte por allá, meta por aquí. Y le cortaba la carne que estaba picha y no sé qué cosa, y pedía que para acá. Todo eso lo hicimos. Pero un día estaba curando a unos enfermos y escuché como que estaban rompiendo la pared. Ahí se va a meter otra vez el penal para acá. Y todo el mundo salió corriendo. La guardia se puso una garita pendiente. Y yo estaba curando aquí al enfermo. Yo no podía correr. Yo tenía que dar ejemplo, ¿verdad? El fuego del Espíritu Santo en la vida de uno. Entonces, bueno, todo el mundo corrió. Yo llegué a recoger mis cositas, mis utensilios. Yo le digo utensilios, pero los médicos son los que saben cómo se llaman. De eso de curar heridos. Y me fui por allá, pastor, por aquí, para atrás de la pared. Pero cuando estaba allá, la gente me decía: pastor, nada más que estábamos esperando para ver qué iba a hacer vos. Por eso no podía correr. Pero era la gracia de Dios en mi vida obrando. Porque el Espíritu Santo te impulsa y te capacita para emplear todos los medios que estén a tu alcance a fin de cumplir efectivamente la evangelización de las almas. El bautismo del Espíritu Santo, la llenura y su plenitud capacitan a la iglesia para vivir el evangelio
y ser testigos de Él. La meta de tener esa manifestación del Espíritu Santo no es para mostrar que somos más santos que los demás, sino es para testificar de Cristo a la gente. Todo creyente debe anhelar la manifestación del Espíritu Santo en cada acto de su vida. Usted debe anhelar la manifestación del Espíritu Santo en cada acto de su vida, y eso le va a llevar a testificar de Cristo. Lo que les decía ahorita de lo que pasó con mi familia en el velorio de mi mamá. La gente no sentía que estaba haciendo nada especial, pero el Espíritu Santo los estaba usando para testificar a los inconversos que no oyen nunca el Evangelio. Por eso es que cada acto de nuestra vida debe estar guiado por el Espíritu Santo. Y si hay alguna atadura, alguna carga, algún yugo que a usted le hace difícil llevar el Evangelio adelante, voy a leerle Isaías 10:27, que dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Fíjese, la carga del enemigo será quitada de tu hombro, y el yugo que está sobre tu cerviz se pudrirá a causa de la unción del Espíritu Santo. Así que el Señor puede hoy ministrar a tu vida para traer una libertad plena. Si hay pecado en tu vida que no te ha permitido aceptar a Cristo como Señor, hoy es el momento para abrir el corazón y recibir a Cristo como Señor de tu vida.